propia muerte, algo mal tiene que estar. Entonces, la Corte Suprema no fue coherente en decir, vamos a salvarle la vida y después vamos a enviarlo a un perito psiquiátrico a que verifique si esta persona tenía la voluntad viciada. El padre de Pablo Albarracini pidió ayuda a los medios de comunicación para difundir la noticia y solicitó a la justicia que declarara nulo el documento firmado por su hijo. Este pedido fue rechazado por la justicia y los familiares tuvieron que esperar a que Pablo se recuperara solo. Todo terminó bien y pudo irse a su casa luego de varias semanas en el que se encontró en estado grave. Otros movimientos actuales, considerados también por muchas personas como grupos sectarios, son la Ciencia Cristiana, fundada en 1879, la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, más conocidos como mormones, fundada en 1830, Hare Krishna, fundada en 1965, los neognósticos, los hermetistas y la teosofía. Estos tres últimos con una orientación basada en la ciencia que mezclan creencias religiosas con cuestiones puramente científicas. En las ciencias sociales, sobre todo en las ciencias sociales de la religión, la idea es distinguir iglesia, secta, individuo. ¿Y por qué es importante esto? Porque uno dice, en la iglesia uno nace, quiere decir que una serie de categorías, de identidades, uno no la discute, vinieron conmigo. A la secta hay que ir, entonces, si a la secta hay que ir es que uno existe muchas veces, sería que se convierte, que deja su iglesia para irse a una secta. Y a veces se interpreta esto como que se separa de un tronco común para irse a algo distinto. Y después están los individuos, en los cuales esos vínculos religiosos son en su mayoría por su propia cuenta propista, que creen. Una vez que uno hace esta distinción es interesante, porque en la iglesia la que salva es la iglesia. En la secta somos los que estamos adentro que debemos salvarnos. Los líderes sectarios y sus seguidores más fervientes salen a buscar gente para convencerla de una vida mejor, mostrarles un camino que, según dicen, los alejará del sufrimiento. Cada vez hay más movimientos sectarios en el mundo, por eso hay que estar atentos, porque una vez dentro es muy difícil salir. Cuando regresemos, después de la pausa, veremos qué son las sectas satánicas, cómo actúan y por qué son tan peligrosas. Hijo, mira, ya cumpliste 2 meses de vida y nos parece con mamá que es hora de que dejes el nido. Ok, dale. Qué rápido crece. Buen día. Hola, mami. ¿Cómo estás? Bien. Amor. Toma. Uy, qué rico, papita, papita. Vos estás como querés acá, ¿no? Inspirada en la naturaleza, nació Twister de Tropicana. Es rica, suave y liviana. Es agua, más todo el sabor de Tropicana. Twister, inspirada en la naturaleza. Activa el gen de la juventud ahora. Presentamos a New Genix, la revolución genética de Avon. Le da una apariencia hasta 10 años más joven a tu piel. Luminosidad recuperada. Arrugas transformadas. Llama a una revendedora Avon. Fabricado con bagazo de caña de azúcar, elaboramos Tempo, producido con fibras 100% renovables, ecológicas y sustentables de bosques certificados. Es ideal para fotocopiar, duplicar y para todo tipo de impresiones. Tempo.
Cuando hablamos de satanismo, nos referimos a personas, grupos o movimientos que, de una manera aislada o estructurada, practican algún tipo de culto al demonio o Satanás. Para los satanistas, este personaje es un ser o fuerza metafísica a quien se le invoca bajo diversos nombres propios, por ejemplo, Lucifer, a través de ritos muy particulares. Muchos se han involucrado en diversas sectas satánicas repartidas a lo largo y ancho del planeta, participando en sus ritos e invocando a los seres demoníacos. Resulta simple encontrar elementos de satanismo no solo en grupos que confiesan abiertamente practicar el culto, como la Iglesia de Satanás de Laverne, sino también en otros que no lo afirman directamente, pero en las que el papel del diablo está exento de la carga negativa, que es mundialmente aceptada, la carga negativa. La figura de Satanás es indiscutible en multitud de grupos esotéricos y ocultistas. Resulta preocupante asimismo el auge del satanismo en algunos medios de enorme irradiación social, como es el caso de los intérpretes del rock. Tampoco pueden pasarse por alto las afirmaciones de antiguos miembros de cultos como la santería o el vudú, que son formas de satanismo encubiertas. El tema de la manipulación, otra vez, podemos decir, los medios manipulan, los diarios manipulan, las radios manipulan, las personas manipulan, los políticos manipulan, los grupos manipulan. No se termina nunca. Uno puede decir, el Papa manipula, a nadie le gustaría, si es católico. Ahora, si uno no es católico, sí dice, ese Papa manipula, los colegios, las monjas. Si está en otro grupo, es decir, otra vez, es interesante, porque es una categoría que a veces va asociada. Si yo le pregunto a alguien, ¿usted está manipulado? No, nadie va a creer que está manipulado. Europa tuvo una gran proliferación de sectas satánicas en las últimas décadas. En Italia, según lo calculado por el gobierno, hay más de 600.000 miembros. Este país es considerado por muchos analistas y sociólogos como altamente supersticioso y donde muchas veces se confunden la fe con la superstición. Y esto se convierte en un punto débil para muchas personas, lo que es aprovechado por los gurúes, magos y líderes carismáticos. Lombardía y Piamonte, en el norte de Italia, Lacio en el centro y Sicilia en el sur, son las regiones donde el satanismo está más extendido, pero abunda en toda Italia. Hay quien ha definido a Sicilia como el paraíso del diablo y la tierra de los exorcistas, teniendo en cuenta la extraordinaria concentración de curas que practican el exorcismo. La isla tiene, en efecto, el número más alto de sacerdotes oficialmente designados por los obispos para combatir al demonio. De los 100 exorcistas que hay en toda Italia, 20 de ellos se encuentran en Sicilia. Las sectas del diablo aumentan y son difíciles de controlar porque son muy cerradas y discretas. Además, la tecnología ha complicado las cosas, ya que los jefes de las sectas utilizan Internet para organizar las ceremonias, creando blogs donde hablan mediante códigos con los adeptos y que después desactivan. Las sectas no son muy distintas de la organización mafiosa Cosa Nostra a la hora de captación de miembros. Antes del rito de iniciación, el jefe se asegura que podrá fiarse de él. La mafia no tolera a los arrepentidos y el mismo discurso sirve para los gurúes de las sectas. Yo cuando era joven, ¿te acordás que eran los Beatles los satánicos? Tú eres más joven, yo no tanto. ¿Qué era? Había que escucharlos, y era un grupo satánico. Claro, los Beatles, imagínate, 65, 66, 67, era algo jóvenes, de pelo largo, tocaban música de rock y andaban por ahí, decían cosas feas, que ellos eran más importantes que Jesucristo, no creían en nada, algo de droga había, iban a la India. Bueno, me acuerdo, en el colegio secundario, tengan cuidado con esos satánicos. Hoy
cantaron en las Olimpiadas, pusieron a John Lennon, Imagine, tocó Paul McCartney. Entonces, sobre estas cosas, en cada momento histórico hay un otro que hay que ponerles todas las culpas. ¿Sabes cómo se llama? Chivo emisario. Es decir, hay un chivo que se le cargan todas las culpas. Cada sociedad, cada momento histórico lo crea. Al margen del fenómeno de las sectas, cada año unos 13 millones de italianos, es decir, unas 35.000 personas al día, acuden a magos, gurúes y curanderos. Se trata de un negocio que mueve más de 6.000 millones de euros. Según el profesor Giovanni Panunzio, que estudia desde hace muchos años el fenómeno de lo oculto, las motivaciones que empujan a los ciudadanos a acudir a esos operadores de lo oculto son, en primer lugar, sentimentales, después económicos, de salud, judiciales y para pedir protección. Uno de los grupos más notorios y populares es The Process Church of the Final Judgment, que surgió en 1965 en Inglaterra y fue difundido en diferentes países, sobre todo en los Estados Unidos. En Inglaterra, por su parte, se han destacado otras organizaciones satánicas como Order of the Nine Angels y Dark Lily. El rito principal de cualquier grupo satánico son las misas negras. En ellas encontramos a un diácono y a un subdiácono, y entre los elementos utilizados hay velas, crucifijos invertidos, un cáliz lleno de vino o licor, una campanilla, una espada y una hostia consagrada realmente, que muchas veces roban de las iglesias católicas. En el altar de las misas negras hay una mujer desnuda y el rito es muy similar al de la religión católica. Se exalta el nombre de su dios, Satán, y hacen oraciones en distintos idiomas como latín, francés e inglés, exaltando al demonio. Durante estos ritos, algunos grupos llegan a profanar cadáveres o cometen actos de violencia física, incluso hacia menores, y hasta homicidios rituales. La agrupación en la cual se inspiran algunas sectas satánicas más recientes es la Church of Satan, fundada en Estados Unidos en 1966 por Anton Sanders LaVey. El símbolo de esta secta es llamado sello de Baphomet, es decir, la cabeza de un chivo dentro de un pentáculo invertido, inscripto en un círculo con 5 letras hebreas en el extremo de cada punta, y todo esto, a su vez, encerrado en otro círculo. LaVey es autor de 3 libros que constituyen el punto de referencia para el mundo satánico contemporáneo: The Satanic Bible, The Satanic Witch and The Satanic Rituals. En este último se encuentran diversos ritos oficiados en latín, inglés, francés y alemán. Si usted se fija, históricamente, todas esas denuncias que se hacen son o de miembros que estuvieron y después se van, o de familiares de sus hijos, adultos ellos, que dicen, a ver, todos los casos que conozco. Por ejemplo, la plata, le di plata y se la llevaron. Bueno, ¿usted sabe la cantidad de gente que da dinero a partidos políticos, a iglesias? A nadie se le ocurriría decir, es satánico. Conozco niños pequeñitos de distintas familias que van a escuelas del Estado o escuelas privadas. Si van a escuelas religiosas, les hablan de la Virgen, que a la noche vienen, que están con ellos. Muchos de estos chiquitos lo confunden con los pitufos. Porque, bueno, y uno diría, ¿se le puede hablar a los niños de esta manera? ¿Se le puede decir que tiene un ángel o algo, o una virgen que los acompaña? ¿Tienen derecho? Imagínese si usted dijera eso. Bueno, en sociedades católicas como las nuestras causaría una impresión enorme. Entonces, insisto, en cada época histórica queremos culpar al otro, a la otra. En Estados Unidos se encuentra sin duda la mayor concentración de grupos satánicos que podríamos definir como conocidos, es decir, que actúan más o menos abiertamente, y es también en este país donde podemos encontrar las mayores referencias bibliográficas sobre el satanismo contemporáneo. Existen también grupos que no se presentan como satánicos, pero por otro lado practican ritos paganos para entrar en armonía con las fuerzas ocultas de la naturaleza, manifestando aspectos que permiten su ubicación dentro del multiforme mundo del satanismo.
Según los expertos, en España hay más de 2.000 personas integradas en unas 100 sectas satánicas. Su número exacto, sin embargo, es muy difícil de determinar, ya que la mayoría de las sectas satánicas y sus grupos tratan de permanecer ocultas. Prefieren dividirse y subdividirse a formar un grupo numeroso que, aunque contaría con más fuerza, estaría más expuesto al desvelamiento de sus secretos y a las denuncias, con la consiguiente localización de los centros e identificación de sus adeptos, su represión y disolución. Proliferan sobre todo en el eje Madrid, Barcelona, Levante. Las causas de su proliferación son variadas, desde el morbo a la curiosidad, el apetito sexual, el ansia de poder o la pérdida del sentido de lo sagrado. Diversos problemas de la sociedad contemporánea contribuyen, ciertamente, a hacer que el terreno para la siembra satánica sea más fértil. Y entre estos encontramos la soledad del individuo, es decir, la masificación de la persona, el impacto con ambientes que denigran al cristianismo y otras religiones, la disgregación de la familia a causa del debilitamiento o de la pérdida de la fe en Dios y otros males de la sociedad. Para comunicarse con nosotros puede escribirnos a esta dirección: eam@telecentro.net.ar. Recuerde que vivimos en uno de los países más australes del mundo, pero nunca se está demasiado lejos.